va a ser grabada. Bueno, como os decía, muchas gracias a todos por estar aquí. Me conocéis mucho. Yo soy Virginia García Ponce. Soy responsable de las antenas de India y Corea dentro del área de desarrollo de mercados de Asia en Extenda. También tenemos aquí en la jornada a Paola Castro, que es la jefa del Departamento de Desarrollo de Mercados de Asia en Extenda. La jornada de hoy en la que vamos a participar nos va a mostrar las oportunidades del sector de alimentación en India. La jornada la van a impartir don Ignacio Soto y la señora Nuria Machicó de la consultora Inversis, que en la actualidad son las antenas de Extenda en India. Una breve reseña sobre qué vamos a abordar, ¿no? Y para contextualizar, pues India en la actualidad tiene más de 1.400 millones de habitantes, ¿no? Con una clase media que está en torno a las 300 personas, una clase alta compuesta por más de 40 millones de personas. En los últimos años los ingresos medios anuales se han duplicado y la renta disponible para productos de alimentación es cada vez mayor, ¿no? Hay una tendencia clara al aumento de interés por los productos de importación y sobre todo los saludables. Y bueno, no deja de ser India el sexto mercado más grande del mundo, ¿no? Su comercio minorista contribuye al 70% de las ventas, ¿no? La industria de procesados de alimentos de India en la actualidad es el 32% del mercado de alimentos del país y el sector de alimentación está actualmente valorado en 1.300 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual del 20%. Como canales de distribución a destacar, bueno, pues el e-commerce de productos de alimentación en India está iniciándose ahora, ¿no? Pero está experimentando un crecimiento exponencial. Bueno, este canal presenta un futuro prometedor. Como les decía, el seminario vamos a grabarlo, ¿no? Y una vez que finalicemos, dado que somos un grupito muy reducido de empresas, vamos a tratar cuestiones bastante generales que nos quieran trasladar. Y después tendrán la posibilidad de tener reuniones a nivel individual. Las reuniones podrán ser a partir de las 12 a partir de las 12 del mediodía e incluso esta tarde podemos continuar y bueno, y fijando reuniones otros días con la propia antena. Simplemente tenéis que poneros en contacto conmigo y os cerraremos una hora para la reunión. Por último, comentaros que tras la reflexión que hagamos de manera conjunta con la antena de India, en estos días vamos a haceros llegar la convocatoria a la participación en misión directa al evento AHAR, ¿no? Que es uno de los principales eventos de alimentación y bebidas dentro del mercado indio. Bueno, tendréis más información en breve sobre dicho evento y bueno, que contéis con ello. El evento se lleva a cabo a finales de marzo de este año. Y sin más, cedo la palabra a mis compañeros y muchas gracias a todos de nuevo por estar aquí. Buenos días a todos. Muchas gracias, Virginia, por la introducción. La verdad que ya has dado varias claves que ahora vamos a intentar desarrollar. Es un placer, en primer lugar, estar aquí hoy para poder aproximar y acercar las principales oportunidades de negocio del sector de la alimentación en India. Vamos a empezar. Pasamos slide. Vamos a empezar hablando de la población en India. Como bien ha comentado Virginia, en estos momentos en India hay 1.410 millones de personas, según las publicaciones de la prensa internacional la semana pasada. Las buenas noticias es que ya India es el país más poblado del mundo, ya ha superado a China. Esto significa que el 18% de la población mundial es india, o lo que es lo mismo, 1 de cada 6 personas en el mundo son indias. India tiene una densidad de población muy alta, estamos hablando de 420 habitantes por kilómetro cuadrado. Lo vamos a comparar con España para que puedan hacerse una idea. India tiene 5 veces la densidad de España. Aquí tenemos únicamente 92 habitantes por kilómetro cuadrado. La población en India es muy joven.
La media de edad es 27 años, frente a los 42 años de España o a los 47 años de Japón. En cuanto a la ubicación, India tiene una ubicación privilegiada, ya que está localizada en la zona Asia-Pacífica. Ahí lo ven en el pequeño mapa que hemos incluido. En términos de población, esta zona representa las 2/3 partes de la población mundial. Pasamos. Vamos a hablar ahora del rápido proceso de urbanización que se ha experimentado y que se ha observado en India, en las grandes ciudades. India se caracteriza por experimentar ese rápido proceso de urbanización que acabo de señalar. Las ciudades son y constituyen el gran motor del crecimiento económico del país. Hemos comentado que India tiene 1.410 millones de personas, pero ¿cómo y dónde viven? En India, el 65% de la población vive todavía en zonas rurales, donde importantes se dedican principalmente a la agricultura. Y el resto, 35% restante, vive en las ciudades. Este porcentaje no deja de crecer. Se calcula que 10 millones de personas migran todos los años de la zona rural a las ciudades. La población urbana en India es muy relevante en su PIB nacional y representa el 60% del mismo. En cuanto a las ciudades, destacan dos grandes ciudades: Delhi, la capital, con cerca de 30 millones de habitantes, y Mumbai, con 22 millones de habitantes. Además de estas dos grandes urbes, tenemos otra serie de ciudades que tienen más de 7 millones de habitantes, como pueden ser Calcuta, 15 millones de habitantes, Mangalore, 13 millones, Chennai, 11 millones, Hyderabad, 10 millones. A estos top 6 ciudades, Tier 1, deberíamos añadir también las ciudades de Ahmedabad y Pune. Por otro lado, no podemos olvidar que 17 de las 20 ciudades con mayor crecimiento a nivel poblacional del mundo están en India. India tiene más de 50 ciudades de más de 1 millón de habitantes. Pasamos. En cuanto a la demografía, nos gustaría comentar que las 2/3 partes de la población tienen menos de 35 años. Estamos hablando de una población muy joven. Es un tema, es una idea fuerza que la vamos a ir repitiendo durante todo el webinar. India tiene una esperanza de vida de 67 años. En España estamos alrededor de los 83 años. La población masculina, pues no llega al 52%, es decir, es ligeramente superior a la femenina. Pasamos. Cambio de dinámica, pero bueno, aquí nos vamos a centrar en la sociedad en India y sobre todo nos vamos a centrar en la clase media. En la actualidad, India es la tercera economía más grande del mundo en términos de paridad de compra y está experimentando continuamente un crecimiento de su clase media. Vamos a hacer una especie como de evolución. En el 2018, la clase media alta, hablamos en términos indios, es decir, unos ingresos de hasta $40.000, representaban un 21% del total, es decir, aproximadamente unos 61 millones de hogares. En el 2030, en cambio, esta clase media representará un 44% del total, es decir, que se llegará de esos 60, o se pasará de esos 61 millones, de hogares a los 168 millones de hogares. En el gráfico de la derecha pueden ver la evolución del perfil de esa estructura piramidal de los hogares indios respecto al poder de compra. Estamos todo el rato hablando. En el 2030 se aprecia un interesante incremento de ese segmento compuesto por la clase media alta. Está coloreado en azul oscuro. Un dato muy interesante para los productos de consumo andaluces es el crecimiento de los ingresos per cápita. En los últimos 4 años ha crecido un 28%, ya que ha pasado de 1.400, 1.500 euros en el 2015 a casi 2.000 euros en el 2021. Pasamos. En cuanto a los idiomas, India es un país federal. ¿Qué significa? Porque tiene muchos estados y que se rige como tal. Tiene 29 estados y 7 territorios de la Unión. India tiene 22 idiomas oficiales. Esto significa que casi tiene un idioma oficial por cada uno de los 29 estados que hemos comentado. El hindi es el más hablado, pero contra lo que comúnmente se podría pensar, y seguro que muchos de ustedes lo piensan, solo lo hablan el 41% de la población india.
Por lo tanto, el inglés, que es un idioma subsidiario, es el idioma que más se habla y se utiliza sobre todo de forma generalizada en los negocios. Pasamos. Por último, nos parece interesante comentar y darles unas pequeñas pautas acerca de la religión. Mayoritariamente la población india es hindú, se llega hasta el 80%. En segundo lugar está la religión musulmana, con un 14,2%. Y las religiones minoritarias, las dos más importantes, estaríamos hablando de la cristiana, con únicamente un 2,3%, y la sikh, con 1,7%. Hasta aquí las breves pinceladas que hemos hecho sobre la población, sobre idioma y religión del mercado indio. Yo ahora paso la palabra a mi compañero Iñaki, que va a comentar el crecimiento económico y los acuerdos comerciales. Iñaki, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Nuria. Y, por supuesto, muchas gracias a Stenda y a todos los asistentes al encuentro. Bueno, como hemos dicho, vamos a hablar un poquito sobre la situación de India en el panorama internacional. A día de hoy, India es un país que está buscando su sitio en el mercado. India siempre ha sido un país, una eterna promesa, por así decirlo, pero que luego, a la hora de la verdad, pues nunca acaba de ser el país que realizaba, digamos, las expectativas o que conseguía las expectativas que todo el mundo tenía en base a la población, etcétera, ¿no? Parece que eso está cambiando significativamente de rumbo y más aún a consecuencia de pues, de esta situación que estamos viviendo en los últimos años, que está haciendo que los años, eh, cada uno de ellos signifique como casi una década, ¿no? Entre el COVID, la guerra actual entre Ucrania y Rusia, etcétera, etcétera, las crisis económicas derivadas de ello está haciendo pues, que todo el orden económico y político del mundo se esté cambiando, ¿no? India en esto está intentando jugar sus cartas bien y de hecho lo están haciendo bastante bien. Es uno de los países que está recuperándose económicamente de forma más rápida, eh, pese a que la pandemia ha sido muy severa con el país. Se están recuperando muy bien, ya prácticamente hay absoluta normalidad en el día a día en India, ya el número de casos obviamente ha bajado muy significativamente y hay libertad de movimiento y no hay restricciones para entrar al país, etcétera. Y lo que está intentando hacer en el orden geopolítico es buscar una neutralidad que le permita llevarse bien con todo el mundo, ¿no? No sé si eso es posible o acabas llevándote mal también con todo el mundo, pero bueno, lo que está intentando hacer es un poco, pues, no perjudicar sus relaciones económicas con el bloque soviético, con el bloque ruso, en este caso, históricamente aliado de India, un aliado muy fuerte, sobre todo en el tema de armamento, etcétera, pero a la vez no enemistarse abiertamente con el bloque occidental, Europa y Estados Unidos, ¿no? De momento lo están consiguiendo hacer bastante bien y las relaciones económicas están disparándose. Obviamente también están jugando el papel de buscar el papel subsidiario de China en cuanto a las cadenas de suministro. China, obviamente por motivos evidentes con el tema del COVID, ha visto cuestionarse su imagen como un país suministrador fiable. De forma que hay mucha gente que está pensando que no se puede poner todos los huevos en la misma cesta y que necesita tener más de un suministrador más allá de China, ¿no? E India, sin duda alguna, puede ser un reemplazo en cuanto a capacidad, etcétera, etcétera, muy fiable para las cadenas de suministro chinas. En cuanto a la economía, pues esta recuperación económica que ya permitió hace unos años superar a potencias como Alemania o como Corea o como Japón en cuanto al orden económico mundial, ha hecho que este año haya superado al Reino Unido. Un sorpaso, esa palabra se ha puesto muy de moda, históricamente con mucha connotación, ¿no? Porque al final India, no podemos olvidar que fue una colonia británica, ¿no? Y ahora el país colonizado ha superado al colonizador, ¿no? Eh, Estamos ya India, antes he dicho que había superado a Japón y a Alemania, está a punto de superar a Japón y a Alemania como potencia, de forma que dentro de muy poquitos años, en un par de años, pues, se va a convertir en la tercera economía mundial, tan solo por detrás de Estados Unidos y de China. India es un país que históricamente
intentado aislarse un tanto del exterior, ¿no? Políticas que todos hemos conocido, incluso en nuestro propio país, intentando hacer que, digamos, blindar tu economía de la competencia exterior de forma que pues los productores locales vean por lo menos tener un mercado doméstico potente, ¿no? Históricamente siempre ha sido así. Y hasta ahora, hasta la fecha, India solamente tenía acuerdos comerciales con países de poca entidad, ¿no? Los países de su entorno, obviamente, y también pues, algunos acuerdos de escasa entidad con Mercosur. Desde la llegada al poder del gobierno Modi en el año 2014, eh, empieza a hacer entrever que India necesita ganar un peso específico en el orden mundial, abriéndose al exterior. De forma que desde el 2014 al 2019, Modi se dedica a viajar por el mundo, a intentar llegar a acuerdos comerciales con países, digamos, a posicionar un poco India en el panorama internacional. Pero en el año 2019, y ya con posterioridad después del COVID en el 20, empieza a cambiar de rumbo y a volverse mucho más proteccionista. Rompe con el acuerdo, con el RCP, con el grandísimo acuerdo de toda el área de Asia-Pacífico, el mayor acuerdo comercial del mundo, habiendo sido India uno de los países que lo habían iniciado. Llega un momento en el que India se da cuenta que probablemente abriendo su economía a todos estos países competidores y sobre todo siempre teniendo en mente a China, pues que tenía más que perder que ganar. Más que perder en el sentido de que iba a permitir que los productos de estos países entraran libremente a su país, mientras que no iban a ver, no veían que hubiera habido tanta ganancia con la apertura de sus exportaciones hacia otros países, porque ya de hecho tenía acuerdos de libre comercio o muy beneficiosos con todos esos países, ¿no? Con lo cual, en último momento se salió. Eh, Siguiendo esa línea de consistencia, con esa política de repente de involución, en el año 2020 se proclama el programa Atmanirbhar Bharat, que viene a ser un programa como el America First o el Brasil Primero, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a optar por lo local y vamos a intentar, digamos, blindar al país de la competencia extranjera. Con lo cual se empiezan a tomar medidas, tanto arancelarias como no arancelarias, para restringir la llegada al país de determinados productos, y se suben los aranceles a casi un 70% de las importaciones, entre ellas muchos productos alimentarios. De repente, en el año 2021, eh, con este shock que produce el coronavirus, más posteriormente en la guerra de Rusia, se dan cuenta que no, que esa no es la línea a seguir, y empiezan a intentar llegar a acuerdos de libre comercio ya no con países de segundo orden, sino con países importantes, ¿no? Como el Reino Unido, Australia, Emiratos Árabes, y se restablecen las negociaciones con la Unión Europea. Ya veremos qué se pone este cambio de rumbo, si realmente es un tema que va a tener una consistencia en el futuro y que va a permitir la llegada al país de bienes sin aranceles o no. Es muy importante que estemos muy atentos en ese sentido, ¿no? En cuanto al programa de Bárbara, pues ya lo explica un poquito, ¿no? Lo que intenta hacer es el vocal for local. Vamos a apostar por lo local, vamos a intentar favorecer la competitividad, pero a la vez lo blindamos del exterior. Y ahora vamos a pasar a hablar un poco del sector agroalimentario, para lo cual le devuelvo la palabra a Nuria. Gracias, Iñaki. Nos centramos ahora y entramos ya directamente en el sector agroalimentario. El sector agroalimentario en India tiene muchísima relevancia. Les vamos a dar 3 datos para que lo puedan entender. India es el segundo productor mundial de productos agroalimentarios. Casi la mitad de la población india, es decir, el 49% del total, se dedica a este sector, al sector de la agricultura. Por lo tanto, este sector representa el 16% del PIB nacional indio. Si lo comparamos con otras economías desarrolladas, por ejemplo, la europea, y ven un mapa donde pueden compararlo con otras economías desarrolladas, nosotros en este caso hemos seleccionado la europea, vemos que hay una gran diferencia entre India y Europa. El sector agroalimentario indio ocupa un mayor porcentaje de población, el 49% indio frente únicamente el 3,9% europeo, y contribuye un mayor también
porcentaje del PIB, el 16% indio frente al 1,4% europeo. Con esto lo que queremos un poco es indicar, y para que vean lo importante que a día de hoy representa el sector agroalimentario dentro de la economía y dentro de la población india. Pasamos. India es gran productor, pero también es gran consumidor. India es un gran productor porque es líder mundial en ganado bovino y producción láctea. Es también líder mundial en producción de especias y condimentos. Además, también es potencia mundial en pescados y mariscos. Ocupa la segunda posición a nivel mundial. Pero también, como he comentado, también es un gran consumidor. En India, en estos momentos, India es el quinto mayor mercado de consumo, como lo ha comentado y adelantado al principio del webinar nuestra compañera Virginia. El sector retail de alimentación representa el 43% de la facturación del retail en general. El segmento no organizado, es decir, el tradicional, el clásico, sigue pesando mucho en este sector, ya que representa el 70%, frente a únicamente el 30% del segmento organizado, que es el segmento moderno. Las buenas noticias en este punto son que este segmento organizado, el moderno, no ha dejado de crecer en los últimos años y se espera que siga haciéndolo a un ritmo muy interesante. Por otro lado, India es el tercer mercado retail más grande de Asia. Dispone de 15 millones de puntos de venta. Es una barbaridad. Pero es que hay que tener en cuenta que la mayor parte de estos puntos de venta son kiranas. Las kiranas son pequeñas tiendas de barrio, de proximidad, que forman parte del sector no organizado, ese sector que hemos dicho que representa el 70% del sector. Pero también es muy interesante, las buenas noticias en este punto también es que continuamente el número de supermercados modernos está creciendo pues, a un ritmo muy interesante, y no solo en las ciudades Tier 1, esas dos megaciudades que hemos dicho que son Delhi y Mumbai, sino también en las 6 ciudades Tier 1, sino que también están creciendo en otro tipo de ciudades más pequeñas, con una población de menos de 7 millones de habitantes, que se consideran y se denominan en India Tier 2 y Tier 3. Las ventas de productos procesados representan el 32% de la facturación total del sector. Este dato creo que también lo ha comentado Virginia al principio. India es un mercado muy tradicional, muy clásico, donde el consumidor prefiere los productos frescos, casi todos y muchos de ellos comprados en esas pequeñas tiendas kiranas que hemos comentado. Pero no obstante, se observa una tendencia que va aumentando poco a poco el consumo de esos productos procesados, llegando a ese 32%, y en los próximos años se espera que ese 32% también no pare de crecer. Pasamos. Un dato que sorprende mucho dentro de la economía y del sector agroalimentario indio es el escaso nivel de procesado. Tiene un bajo, en India se procesa un nivel muy reducido de alimentos, y si lo comparamos con otras economías, como por ejemplo con Occidente, las diferencias la verdad que son abismales. En Occidente se está procesando hasta el 70% de lo que se produce, mientras que en India únicamente el 10%. El procesado más bajo lo registran las categorías, como lo pueden ver en el gráfico de la izquierda abajo, de frutas y verduras. Únicamente se procesa el 2%. El sector de procesados de alimentos pues, crece a un ritmo muy interesante, un 8,5 anualmente. Con lo cual, este crecimiento, junto con esa necesidad de incorporar tecnología y de procesar los productos en India, nosotros consideramos que es una gran oportunidad de negocio para todas las empresas de tecnología de procesados de alimentos andaluces. En cuanto a la evolución de las ventas de comida envasada, es interesante y hemos puesto, como pueden ver, hay 3 asteriscos, ya que nos parece muy interesante ver el crecimiento de especialmente 3 categorías, la de los aceites, la comida preparada y los snacks, que crecen a un 88, a un 67 y a un 61% respectivamente. Pasamos. Oportunidades de negocio. Procedemos a realizar un pequeño análisis por distintas categorías de alimentos. Es imposible analizar hoy todas y cada una de las categorías de las empresas que participan hoy en el webinar. No obstante, como ha comentado Virginia, estamos a su disposición para analizar
de manera individual y en reuniones individuales las oportunidades de negocio de cada uno de sus productos. En general, todos los productos gourmet, aceites, mermeladas, vinagres, conservas, etcétera, tienen grandes oportunidades de India. Hay que buscar el nicho. Si estos productos gourmet además son saludables, vegetarianos o ecológicos, las opciones se multiplican. Por otro lado, los complementos nutricionales están haciendo un hueco muy interesante en el mercado indio. En cuanto a los productos congelados, diremos que cada vez se consumen más y se observa una mayor gama de productos y de metros en los lineales de congelados de los supermercados. Hemos seleccionado únicamente 5 categorías que queremos que registran en estos momentos interesantes oportunidades de negocio. Vamos a empezar con el aceite. España es el principal país proveedor de aceite de oliva a India. Tiene unas perspectivas de crecimiento anuales muy positivas y se espera que este año, por ejemplo, crezca más de un 20%. Los aceites más consumidos en India, no obstante, son palma con un 33%, el aceite de colza 19%, soja, girasol y oliva. El aceite de oliva únicamente registra un 1,5%. No obstante, está registrando unos crecimientos muy interesantes. El aceite español, ¿dónde se encuentran las cadenas de distribución? Bueno, pues en estos momentos el aceite español está presente en todo el mercado indio, tanto en el canal organizado que hemos comentado, canal moderno, como en el canal no organizado. Por lo tanto, entendemos que es un producto que está ya muy integrado dentro de la dieta india y que, por lo tanto, tiene grandes oportunidades de negocio. Aceituna, pasamos a la aceituna. El consumo de aceituna crece continuamente en India. En India la aceituna se consume principalmente como plato de cocina mediterránea. Las aceitunas de origen español importadas son mayoritariamente y por ahora negras y se emplean como ingredientes en una serie de variedades de platos de restauración, como pueden ser ensaladas, pizzas, sándwiches. El gran reto que consideramos es introducir el consumo de la aceituna española como snack, como aperitivo. Veremos si lo conseguimos en los próximos años. La aceituna española, al igual que el aceite, las buenas noticias y un dato súper interesante es que está también presente en toda la cadena de distribución, tanto en la cadena de distribución moderna como en la clásica tradicional. Pasamos a otra categoría, los snacks. El mercado de los snacks, bueno, el tamaño tiene un tamaño muy interesante, asciende a 5.000 millones de dólares, pero lo interesante en este caso es que hasta el 2026 se espera que va a alcanzar los 23.000 millones de dólares, con lo cual el crecimiento es increíble. Se observa dentro de este mercado, dentro de este nicho de los snacks, que se está transformando y se observa que el consumidor indio apuesta o selecciona los aperitivos saludables, al igual que los hábitos diarios de los indios. Sí que es verdad, bueno, pues que es una tendencia, luego lo comentamos, que el consumidor indio busca aquellos productos que son saludables, que son en principio o bien ecológicos o que son especialmente buenos para la salud. Una de las subcategorías dentro de los snacks que está creciendo mucho son las palomitas. Pasamos a otra categoría, los zumos. Se observa un aumento del gasto en alimentos saludables, como decimos, nutricionales, como son los zumos y concentrados de frutas. España es el quinto proveedor con una cuota del 5% y entendemos que se podría aumentar esta cuota, ya que es un producto que está muy, muy demandado. Finalmente, vamos a hablar un poquito del vino. Sí que es verdad que el vino es la gran apuesta española y andaluza, pero no termina de despegar. El consumo del vino sí que ha crecido en los últimos años, desde el 2012 hasta el 2020, un 87%. Pero sí que es verdad que el volumen de consumo a día de hoy, y lamentablemente en India, todavía es muy pequeño. Los vinos más populares son el vino tinto y el vino blanco. El mayor crecimiento, no obstante, lo ha experimentado los vinos fortificados, es decir, los vinos de Oporto, de Jerez, etc. Pero confiamos y esperamos que en los próximos años despegue el consumo del vino. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el sector se está desarrollando favorablemente, poco a poco. A finales del año pasado ya se organizó la primera edición de la feria sectorial ProVine y este año también se espera que se organicen 2 ediciones de Vinespo.
Nosotros este hecho lo consideramos muy interesantes. Organismos de promoción a nivel internacional, como son las ferias internacionales o los salones de promoción de alimentos internacionales, se posicionan en el mercado de India, es porque están y han realizado una serie de estudios y consideran que el consumidor indio está preparado en estos momentos para consumir vino. Un tema y un dato que quizás no nos beneficie en estos momentos es, bueno, la firma con el acuerdo de libre comercio entre India y Australia. Uno de los grandes beneficiados de este acuerdo va a ser el vino australiano, con lo cual, bueno, pues en estos momentos va a poder introducir Australia va a poder introducir vino australiano con arancel cero. Nosotros nos gusta ver todo un poco con el vaso medio lleno, y nosotros ahí lo que vemos es que en India lo que se necesita es que se incorpore, que aumente la cultura del vino, con lo cual no está mal que vinos o bien australianos o franceses o americanos que vayan incorporándose al mercado, que vayan incorporándose, pues, a esa dieta, que el consumidor indio cada vez la consuma más, porque será la manera de poco a poco de pasar y poder introducir nuestros productos. Y ahora ya voy a dar paso a mi compañero Iñaki, que hablará del acceso al mercado y los canales de distribución. Para que ya, Iñaki. Muy bien. Efectivamente, como bien ha comentado antes Nuria, India es un país que está creciendo, está evolucionando mucho en cuanto a las nuevas necesidades y a los nuevos gustos del consumidor joven, que hemos hablado tanto y con mayor capacidad adquisitiva. Y de hecho, una capacidad adquisitiva que se está creciendo en la media, obviamente, donde más está creciendo son en los jóvenes, ¿no? Que están accediendo al mercado cada vez más preparados y están teniendo, pues, unos mejores empleos, más demandados. Hay una rotación tremenda en cuanto a la fuerza laboral, sobre todo en determinados sectores muy cualificados, ¿no? Y esa gente joven pues tiene mucha capacidad adquisitiva porque pues al final está trabajando en muchos casos para empresas multinacionales, etcétera, y los sueldos pues no son los que tradicionalmente se han pagado en India, ¿no? Así que esa demanda de productos extranjeros pues tiene que llegar al país de alguna forma y como hemos comentado anteriormente, pues el país a día de hoy todavía tiene un perfil un tanto proteccionista. Ahí podemos ver, no vamos a entrar uno por uno a hablar los aranceles que se están pagando en cuanto a los productos alimenticios exportados desde España y ya vemos que es una horquilla entre un 30% a un 100 o un 150% en el caso de las bebidas alcohólicas, ¿no? El 100 de las cervezas y el vino, pues el 150%. Claro, es difícil tener una cultura de vino como pedía Nuria, si un vino de 4 o 5 euros en España se convierte en un vino de 25 o 30 euros en India, ¿no? Y ten en cuenta, sobre todo, pues, que estamos hablando de un PIB de 2.000 euros, ¿no? De renta per cápita, con lo cual, pues, acaba convirtiéndose en un vino, pues, obviamente, casi prohibitivo y de una calidad regular. No vamos a poner que sea un vino extraordinario, pero bueno, para que alguien se lo pueda permitir y pagar en horquilla pues de 20 euros la botella de vino, pues tiene que ser un vino de 3 euros en España. Al margen de las barreras arancelarias que son significativas y que son importantes, sobre todo, pues yo qué sé, en el tema del aceite de oliva o de las aceitunas que hemos estado hablando, ¿no? Hace que se convierta ese producto, un producto de uso cotidiano y no necesariamente gourmet, ¿no? Sino que un producto pues, que aspira a convertirse en un snack saludable, por ejemplo, como en el caso de la aceituna, pues hace que el precio se convierta un tanto, no voy a decir inaccesible, pero sí elevado, ¿no? Si todos estos movimientos que está habiendo en cuanto a las negociaciones de los acuerdos de libre comercio, etcétera, derivan en una reducción arancelaria, esto puede tener un boom exponencial, ¿no? La gente, sin duda alguna, valora el aceite de oliva o valora las aceitunas, les encanta. No hay producto que lo reemplace. No hay un debate, por así decirlo, por ejemplo, sobre las bondades del aceite de oliva en comparación con otros aceites. Todo el mundo sabe que es muy saludable y que no se puede comparar con otros aceites. Lo que pasa es que simplemente está el factor precio que hace que esto no se dispare, ¿no? Bueno, no me voy a enrollar sobre los gustos del consumidor porque es otro punto, pero aquí tenemos el tema de los aranceles. Más allá de los aranceles, ¿cómo entra un producto en India?
Bueno, hasta relativamente hace poco, hasta el año 2016, había eh, una especie de caos. India es un país federal, como ha explicado antes Nuria, y eso permite que haya un margen muy importante para los propios estados para fijar sus propias normativas, ¿no? Y el tema alimentario no era diferente. Había una normativa, digamos, general que permitía al país abrir o cerrar el grifo a determinados productos, pero a partir de ahí cada estado tenía una regulación propia. Eso desaparece en el año 2016 con la creación y el desarrollo de la FSSAI, que es el organismo, digamos, análogo a pues, tantos otros que ustedes conocen de otros países, la FDA, etcétera, etcétera, ¿no? Fija varios niveles de regulación, ¿no? Primero, quién puede importar, qué es lo que hace falta para que una persona sea un importador alimenticio, pues eso, darse de alta en el organismo correspondiente, pedir los permisos correspondientes, etcétera. Relativamente es sencillo el obtener los permisos para poder importar. Posteriormente, cifra qué es lo que tiene que eh, cumplir un producto para poder ser exportado, ¿no? Qué documentación hace falta, que en este caso pues tampoco es que sea especialmente muy importante, pero sí que es importante aquí darse cuenta que no todos los productos pueden ser exportados a India. Existen unas listas que te permiten exportar un producto o no. Sobre todo, no tanto los productos procesados, que sí que prácticamente todos ellos están permitidos su exportación, salvo algún tema concreto, como pues, yo qué sé, procesados vacunos, etcétera, etcétera. Pero sí en productos frescos sí que existe una lista positiva. Quiere decir que tan solo aquellos productos que estén incluidos en esa lista pueden ser exportados, ¿no? Y sobre todo es muy importante en el tema de frutas y verduras. Hay que hacer un proceso, digamos, de certificación y homologación para que el melocotón español pueda ser exportado a India o el açaí brasileño o lo que sea, ¿no? Y solo esos productos que se han certificado pueden ser exportados. Em, una vez que es importador, ha realizado esa importación, etcétera, etcétera, pues tiene que realizarse una inspección. Esa inspección la realizan los funcionarios de la FSSAI y lo que hacen es, pues básicamente, primero ver que cumple la normativa en cuanto a etiquetado, documentación, una inspección visual de que los productos están bien, que no tienen, no hay insectos, que no hay hongos, etcétera, etcétera, y luego que las etiquetas están correctamente puestas. Lo vamos a hablar en el siguiente slide de las etiquetas, pero básicamente pues que aparece quién es el importador, que esté correctamente registrado con su número de identificación de la FSSAI y que el producto tenga pues la etiqueta de vegetariano o no vegetariano, fecha de caducidad, etcétera, etcétera. Tras ello se hace una inspección de un par de muestras y si todo va bien, pues se libera la mercancía. En cuanto a las normas de etiquetado, pues como tantos otros países, ¿no? Imagino que seguro que cada uno tendrá su regulación. En el caso de India, pues hay que poner muchísima información, tanto el número de la licencia del importador, como hemos dicho, así como los detalles del importador. Los detalles del importador y el contacto del importador, porque en el fondo el importador es el que va a ser el responsable del bien que se está distribuyendo. Entonces tiene que aparecer claramente quién es el importador, etcétera. El tema de la fecha de caducidad es una normativa que existe en India, probablemente también en otros mercados, que cuando llegue un producto al mercado, cuando llegue el producto a India, mejor dicho, tiene que tener como mínimo un 60% de la caducidad original del producto. Así que si un producto pues, tenía 10 meses de caducidad, tiene que tener al menos 6 meses de caducidad vigente en el momento en el que es importado a India. Luego, pues, la etiqueta en verde o roja, si es vegetariano o no es vegetariano, temas de información nutricional, etcétera, etcétera. Bueno, si quiere alguien algo más de información, se la daremos. Sí que es importante también, igual reseñar en este punto, el tema de las medidas. Existe una ley en India que se llama la Legal Metrology Act, que establece cuáles son las medidas que se pueden comercializar. Esto nos ha ocurrido en algunos productos que, por ejemplo, formatos que pueden ser más o menos comunes o usuales en determinados mercados en India no son medidas estándar que sean comercializables, con lo cual, pues yo qué sé, botellas
300 mililitros o de 250 mililitros. Es un suponer, que no lo recuerdo de memoria. Igual en India no están permitidas, con lo cual, si no lo tenemos en consideración, podemos estar haciendo una exportación de determinados productos en unos formatos atípicos y aunque cumpla toda la normativa relativa a la calidad o al etiquetado, pues que no se puedan importar y que los echen para atrás porque el formato del producto no es el adecuado. Y esta es una normativa, así como Nuria ha dicho muchísimas buenas noticias, digamos, en este caso me toca mirar la mala, que ha cambiado muy recientemente, bueno, tan recientemente que desde que entra en vigor el 1 de febrero, con lo cual todavía no ha entrado en vigor, que es que determinados productos van a requerir de un registro obligatorio para el exportador, no para el importador como hemos hablado hasta ahora, sino que la empresa exportadora deberá ser certificada eh, cuando estemos hablando de determinados productos, que son muchos, ¿no? Básicamente carne y pescado y sus derivados, lácteos, alimentos infantiles y nutracéuticos. Con lo cual, todas estas empresas que quieran exportar requerirán de ser dadas de alta en este registro. Y creo que la ley lo que dice es que podrán ser inspeccionadas, ¿no? No dice que obligatoriamente tendrán que ser inspeccionadas, sino que permite a la ley, o sea, permite a los oficiales de la FSSAI realizar inspecciones in situ de las plantas productivas de todos estos productos. Como ni siquiera ha entrado en vigor, a día de hoy lo que es importante es que lo sepan, que existe esta norma en vigor. Y ya veremos cómo se desarrolla. Muchas veces en India la ley dice literalmente una cosa y luego su cumplimiento puede tener cierta laxitud. Pero bueno, sí que es cierto eh, que el jamón ibérico español o los productos pesqueros, etcétera, etcétera, pues van a tener una regulación mucho más estricta a partir de ahora y que probablemente requieran de este tipo de certificaciones. En cuanto a los canales de distribución, pues ya lo hemos estado hablando un poquito a lo largo de esta presentación, ¿no? India, un país históricamente desorganizado, con mucho comercio tradicional, mucha kirana, mucho puestecillo de venta ambulante, estaba cambiando de forma muy rápida y el coronavirus lo que ha hecho ha sido, pues, probablemente saltarnos una década, ¿no? Y ahora la gente se da cuenta que es vital el poder consumir productos que tienen confianza, que estén higiénicamente empaquetados, que se manipulen correctamente y encima que es que algunos de ellos te las mandan a casa. Eso ha hecho un salto tremendo, ¿no? en la mentalidad de la gente, probablemente forzado, y a veces los cambios vienen por circunstancias anómalas, pero en este caso se ha dado cuenta la gente que es un cambio para bien, ¿no? Para bien y que no va a volver. No quiere decir esto que no se vendan productos en los mercadillos, sino mayoritariamente se siguen vendiendo en comercios tradicionales, sino que el número de comercios organizados de retail pues ha crecido de forma exponencial y no es nada lo que ha crecido para lo que va a crecer en los próximos años, ¿no? Esto está haciendo que muchísimas cadenas extranjeras que hasta ahora no estaban presentes, también por un tema regulatorio, pero que ha desaparecido, pues cada vez más pongan su foco en India y estén pues, con unos planes brutales de abrir 3.000 tiendas, 2.000 tiendas, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo ha dicho antes Nuria, que es uno de los mercados más importantes de Asia y el cuarto de Estados Unidos. Y lo importante es, pues esto, el ver cómo está evolucionando desde una estructura organizada que antes, hace nada, 4 telediarios, era un 9%, se ha duplicado en 4 años, ¿no? Ese, digamos, es el dato con el que se tiene que quedar. En cuanto al e-commerce, pues vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Ha venido para quedarse y en India es súper interesantísimo. Entre otras cosas, pues porque pese a que hay tantas mega urbes y tantas ciudades tier 1, tier 2, etcétera, etcétera, pues las distancias son brutales y en supermercado retail más cercano igual está 2 horas, ¿no? Aunque esté en tu propia ciudad, porque 2 horas pues igual es un atasco de tráfico sin más. Con lo cual, pues el hecho de que todos estos proveedores de e-commerce te puedan enviar un producto gourmet a tu propia casa, pues es
una vía de entrada fantástica para determinados productos que de otra forma hubieran sido como muy de nicho y muy localizados también, ¿no? Con un impacto muy, muy cercano a su, digamos, zona de actuación. Ahora no. Hay muchísimas plataformas que lo que te hacen es mandar a cualquier parte de India pues tu eh, paquete de jamón o tu aceite con aroma de trufas o lo que quieras. Prácticamente desea cualquier cosa ahora mismo se puede conseguir en India. Con lo cual, el nivel de facturación de todas estas plataformas e-commerce pues, está creciendo de forma exageradísima. En cuanto al tema Oreca, pues probablemente Oreca haya sido el mayor perjudicado del tema del coronavirus, ¿no? En el momento de que se cierra el país por la gran influencia que ha habido del COVID, pero también que la gente tiene miedo a viajar de forma doméstica, pues el número de turistas, etcétera, y viajeros de negocios, pues ha caído de forma muy importante, ¿no? Eh, el tema se está recuperando y se está recuperando de forma muy, muy, muy importante. Esos 11 millones de turistas. India tiene un objetivo que crezca muchísimo más. Va a haber muchísimas acciones relativas a la promoción del turismo en India y sin duda alguna pues el tema del Horeca va a ganar un peso específico muy muy importante. Y sobre todo pues lo que hemos estado hablando, ¿no? Ese desarrollo de los núcleos urbanos es súper importante en India y eso atrae pues a que haya muchísima industria de servicios, por así decirlo. En cuanto a las tendencias, pues de nuevo le doy paso ya a mi compañera Nuria. Gracias, Iñaki. A modo de resumen, porque yo creo que poco a poco hemos ido comentando las distintas ideas, fuerzas, claves, puntos que queríamos trasladar a las empresas andaluzas. Entonces, a modo de resumen, volvemos a comentar, vamos a poner el foco únicamente en 4 ideas fuerza, que son ciudades, mujer, clase media y población. Ciudades. Ya hemos dicho que las ciudades son el auténtico crecimiento de la población urbana. Cada año se incorporan más de 10 millones de personas a las ciudades. Mujer. Es muy interesante el nuevo rol, el nuevo papel de la mujer en India y sobre todo su incorporación al mundo laboral, ya que en estos momentos representa el 20% de la fuerza laboral en India. Clase media. India dispone de una clase media que está en continuo crecimiento, lo hemos estado comentando durante todo el webinar. Está compuesta la clase media por 40 millones de habitantes. El crecimiento de esta clase media, estos 40 millones de habitantes, determinará el desarrollo y el ritmo de consumo de los bienes de consumo y de esos bienes de importación que nos interesan hoy. Y por último, la población joven. Recuerden que en India el 50% de la población tiene menos de 25 años. Pasamos. También nos parece muy interesante hablar de las tendencias de consumo. ¿Por qué nos parece interesante hablar de las tendencias de consumo? Pues porque entendemos que una vez identificadas las tendencias del consumo en los próximos años, lo que nos facilita y lo que nos da la oportunidad es identificar las distintas oportunidades de negocio. Estas tendencias las hemos ido comentando a lo largo de todo el webinar, pero bueno, permítame que haga quizás sobre todo pues, que vuelva a recordar algunas de ellas que consideramos que pueden ser más interesantes para los productos andaluces. Se aprecia un aumento de la demanda de alimentos procesados en India, concretamente más del 25% de crecimiento anual en los últimos 5 años. Vemos que es una oportunidad clara. India registra un crecimiento del consumo de alimentos envasados y congelados. Por otro lado, como ya se ha comentado, existe en el mercado indio una preocupación por la seguridad alimentaria, que sí que es verdad que esa seguridad alimentaria, esa preocupación venía en años anteriores, pero en el momento COVID sí que es verdad que se ha pronunciado más esta tendencia. Y como resultado, cada día se da más importancia al origen, y no solo al origen, sino también a la trazabilidad de los alimentos. Las cadenas de supermercados se están expandiendo, muy interesante, en ciudades Tier 2 y Tier 3. Sí que es verdad que se están desarrollando, están más bien desarrolladas en las grandes ciudades, como puede ser pues, Delhi, Mumbai y las Tier 1, pero ahora ya han bajado de nivel y se están expandiendo y desarrollando en las Tier 2 y Tier 3. Existe un increíble auge del e-commerce, ya lo acaba de comentar Iñaki. En cuanto a la oferta de alimentación, y creo que es una tendencia también que es un poco ya a nivel internacional, la oferta de alimentación ya es omnicanal. El consumidor continuamente pasa del canal online al canal offline. Mira los precios o las ofertas online, pero luego las compra localmente.
Bueno, en India pasa lo mismo. Estamos hablando que el consumidor indio cada vez está más conectado y que está más influenciado además por las redes sociales. Pasamos. Ferias y acciones de promoción de Extenda para este año en ese sector. Virginia ha comentado y ha adelantado que AJAR es una de las ferias más importantes del sector, y es así. Aquí lo que hemos hecho es identificar las 3 ferias que desde nuestro punto de vista son más interesantes del sector agroalimentario. En primer lugar tendríamos AJAR, se celebra en marzo en Delhi. Estamos hablando de la 33ª edición de AJAR. Es una feria que está muy consolidada y donde la participación internacional es súper alta. Le sigue la feria Annapurna. Annapurna este año tendrá lugar en septiembre en Mumbai, todos los años tienen lugar en Mumbai, y estamos hablando de la 16ª edición. También se trata de una feria que está consolidada y con una importante participación internacional. Por último, tenemos la feria SIAL. SIAL es la pequeña de la casa, por así decirlo, es la feria la más joven. Este año ha sido la 3ª edición, el año pasado, el 2022, tuvo lugar la 3ª edición y este año será la 4ª edición. SIAL siempre se focaliza y tiene lugar en SIAL, en Delhi. Y por último, queríamos comentar pues, las distintas acciones que Extenda tiene previsto y tiene planificado organizar para este año 2023. Como saben, el sector de alimentación es prioritario para Extenda y este año está previsto en India que se tengan y que se organicen 3 acciones las cuales las empresas del sector agroalimentario pueden participar. Para empezar, tenemos la visita prospectiva de la Feria AJAR. Tendrá lugar del 14 al 18 de marzo y tendrá lugar en Delhi. Únicamente se visitará Delhi. Por la mañana se visitará la feria, ya lo comentaremos luego, y por la tarde habrá opción de visitar los distintos puntos de venta para entender la cadena de distribución organizada que les hemos ido comentando a lo largo del webinar. La segunda acción sería una misión específica, directa, para el aceite y la aceituna. Estaríamos hablando de la 2ª edición. La primera edición de esta acción tuvo lugar el año pasado con unos resultados súper positivos, muy interesantes. El año pasado participaron 8 empresas y únicamente se focalizó en una categoría de producto que fue el aceite, y este año se ha abierto también al a la aceituna. Se visitarán 2 ciudades, Delhi y Mumbai, y tendrá lugar del 19 al 23 de junio. Y por último, las empresas del sector agroalimentario también pueden participar en la misión directa pero multisectorial, ¿vale? Que se tendrá lugar en octubre. Con estas distintas acciones y al planificarlas en distintos momentos del año, lo que Extenda lo que quiere pues es dar las mayores opciones a las empresas agroalimentarias para que visiten India, para que prospecten el mercado y puedan pues, valorar de primera mano estas oportunidades de negocio que hoy hemos intentado acercarles a todos ustedes. Y hasta aquí llega nuestra presentación. Confiamos que les haya resultado interesante. Estamos a su disposición para cualquier aclaración, para cualquier comentario. Sentimos si no hemos podido dar algún dato de alguna de las categorías de productos de alguna de las empresas que hoy están presentes. Y nada más, les esperamos a todos en India y cedemos la palabra a nuestra compañera Virginia. Estoy aquí, ¿eh? Ya estoy activa. Muchísimas gracias. No consigo activar el vídeo, pero a ver, voy a ver si podéis verme también. Ahora. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias, Iñaki. Muchas gracias a los asistentes. Yo quería abrir ahora un pequeño turno de palabras, si os parece. Si tenéis alguna consulta, queréis trasladarnos algo. Me refiero a los asistentes. Voy a desactivar el silencio para que ellos puedan hablar. Podéis levantar la mano, comentar. Mientras voy a ir trasladando yo me surgían de los comentarios que hacía, bueno, pues que hacíais a lo largo de la jornada. Hablabais de los cambios en el AFSCI,
del etiquetado, ¿no? Me salía como una actividad de continuación a esto, quizá otra jornada en la que podamos profundizar con estos asistentes y otros, ¿no? En eso que parece un marco regulatorio que a lo mejor requiere que le dediquemos algún tiempo, ¿no? Y hablar de etiquetado también, ¿no? Y bueno, por supuesto, AJAR, que ya lo habéis comentado. Un participante quería hablar, vamos a ver por aquí. No veo ninguna, me ha acertado que queréis hablar de alguno de vosotros, no veo nada en el chat. Pues nada, no, simplemente eso, comentar si sería interesante, comentar con vosotros si sería interesante hacer alguna jornada específica introductoria de este cambio de normativa, ¿no? A partir del 1 de enero y trasladar contenido sobre el etiquetado. Sí, sí, sí. Al final, probablemente uno de los principales, no voy a decir obstáculo, pero una de las principales complicaciones que tiene India y siempre lo remarca cuando tenemos una reunión con la oficina comercial, etcétera, etcétera, es el tema de lo cambiante que es la regulación, ¿no? Y es tan cambiante que muchas veces los propios oficiales no saben aplicarla correctamente. Este es un cambio, entendemos que de cierta profundidad y es interesante poder ver eh, cuál es el alcance real de las cosas. También no queremos dar un mensaje especialmente negativo o pesimista, y aunque seguramente están todos los participantes muy acostumbrados a que eso es así en otros mercados, hasta no saber realmente cuál es el alcance, ¿no? Porque lo que digo, muchas veces la literalidad de la norma dice una cosa y luego la aplicación no es tan estricta como parece ser. Probablemente sí que sería interesante, en cuanto tengamos esa información un poquito más clara, pues el poder hacer una jornada en la que transmitamos, pues mira, esta es la nueva regulación en cuanto a la certificación de los exportadores de todos de estas 5 categorías que hemos hablado. Y también del tema de los cambios en el etiquetado, que en el etiquetado no han cambiado ahora. Es un tema de hace ya unos poquitos años, pero sí que igual hacer un pequeño documento o una pequeña jornada en la que dejemos claro, pues mira, todo esto es lo que es de aplicación y las etiquetas tienen que venir así, etcétera, etcétera, y el que esté interesado, pues le damos más información. Perfecto, perfecto, porque hay algún participante que está indicando que lo agradecería, o por lo menos me pone a mí que estaría interesado en privado, ¿no? Que estaría interesado en que existiese algún tipo de presentación así. Gelsa, no recuerdo de qué empresa, pero Gelsa nos comenta bueno, que estaría interesado en contactar con productores indios de extractos vegetales para uso farmacéutico, ¿no? Yo ahí sí, Gelsa, te recomendaría que me mandases ahora, si quieres, un correo electrónico y cerramos una breve reunión con mis compañeros, con Nuria y con Iñaki, ¿no? Y nos metemos ya en la profundidad de lo que sea tu modelo de negocio y vemos cómo podemos apoyarte, ¿vale? Llámame o escríbeme ahora en cuanto que cerremos y hablamos con ellos, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Ahí veo a Pablo Portés pregunta sobre las ferias. Ah, vale. Bueno, antes comentábamos, digamos, fuera de micro, como se suele decir ahora, que este año es probable que haya una feria adicional, que el propio gobierno ha anunciado hace 15 días que va a haber una mega feria de todo el sector agroalimentario en general, de toda la industria, no solamente de productos alimenticios, sino también de toda la industria auxiliar, que se llamará seguramente World Food India, como se llamó en el año 2017, que va a ser en el mes de noviembre. Si eso culmina en lo que fue la World Food India en el año 2017, sin duda alguna será el evento del año. Porque además es un evento que ocurre, pues eso, el anterior fue hace 5 años, ¿no? Sería entonces el mayor evento a día de hoy. En cuanto a las ferias, a las otras ferias que hemos comentado, Ajar, Sial y Annapurna, eh, Ajar es la más grande en cuanto a importadores, etcétera, etcétera, y también un poco en cuanto al scope de qué empresas pueden estar ahí, porque no es solamente alimentaria, sino que también entra más, pues yo que sé, Oreca, etcétera, etcétera. Y entre Sial y Annapurna, pues probablemente Annapurna esté un poquito más. Pero realmente la diferencia entre Sial y Annapurna es la localización. Annapurna es en Mumbai y Sial es en Delhi. Eh, Sial y Annapurna son de entidad menor que Ajar, sin duda alguna,
y entre ellas dos, pues igual Annapurna pues es un poco más grande y un poco más histórica que Sial. Eso es lo único comentar. Os hemos puesto lo de la edición de las ferias porque sí que es verdad que consideramos que es un dato muy interesante y al menos en India sí que es verdad que se cumple. Ajar, 33ª edición. Es una feria que está muy consolidada y efectivamente tiene un número de participantes y de visitantes mayor que las otras dos ferias. Sí que es verdad que bueno, India es lo suficientemente grande, tenemos a Delhi, tenemos Bombay, una en el norte, otra en el oeste, donde que sí que es verdad que se justifica tener dos ferias agroalimentarias. Por lo cual, dependiendo del tipo de producto, el tipo de canal, quizás luego pues, se podría analizar qué feria sería la más interesante para vosotros. Sí, es verdad, no se solapan. Muchas veces el importador de la zona de Bombay no va a Sial, ni el de Delhi va a Annapurna. Vale, yo veo aquí otros comentarios de José Antonio Gordillo, en el que nos pregunta, bueno, que nos comenta que los datos aportados son muy interesantes, tienen un gran interés en India por el tipo de producto que tiene, la granada, ¿no? La fruta, ¿no? Son fabricantes de vinagres de granada, 100% natural, balsámico, crema de vinagre de granada, melaza y zumo. Es un producto ciertamente novedoso en el mercado mundial y le gustaría saber qué tipo de oportunidad tienen, ¿no? Para estos productos no conocidos en India. Yo, bueno, independientemente ahora nos comenten Nuria e Iñaki, y bueno, invitarte a lo mismo. Yo creo que sería interesante que tuviéramos esos 15 o 20 minutos después de la sesión contigo, ¿no? Para ver qué oportunidades y qué línea de trabajo podemos seguir contigo específicamente en India, ¿vale? Eso es, podemos analizarlo, pero sí que es verdad que a priori es un mercado, es un producto que está totalmente alineado con lo que en estos momentos se está consumiendo y se está buscando en India. Es un producto vegetariano, un producto ecológico, un producto natural, saludable. Vamos, que sería cuestión de localizar e identificar al importador de este tipo de productos. Sí que es verdad que es un producto de nicho, como todos los productos gourmet o todos los productos alimentarios que hemos comentado, pero sí que es verdad a priori con oportunidades, lo que comenta Virginia, encantados de hablarlo en concreto contigo en una reunión individual. Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas. Se han desconectado ya algunos asistentes, se han disculpado porque tenían que salir para otras reuniones. Yo creo que podíamos dar la jornada por finalizada. Gracias de nuevo a todos. Y bueno, quedamos a vuestra disposición. Me he tomado nota de estas dos reuniones que podrían surgir hoy a partir de las 12. Os comento y os paso los enlaces a cada una de las empresas y a Nuria e Iñaki, y nos volvemos a ver en breve con más ofertas. Muchas gracias a todos, ¿eh? Un Muchas saludo. gracias. Muchas gracias Gracias. a todos, un saludo. Gracias.